A continuación, invitamos al señor Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, quien expondrá sobre los aciertos y desaciertos de la ley universitaria. Luis Lescano es abogado de la Universidad Mayor de San Marcos, con posgrado en Derecho Comercial y Derecho Financiero en la Universidad degli Studi di Siena, Italia, maestría en Derecho. Ha sido director y presidente del directorio del CONEACE, vocal de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, gerente legal de la Empresa Nacional del Tabaco y abogado del Departamento Legal de Southern Peru Copper Corporation. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, gerente general de FIPES, director legal de Asiste Perú, socio del estudio Lescano y Asociados y articulador de las áreas legales de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de las Universidades Privadas Real CUP. Lo recibimos con un caluroso aplauso. ¿Escuchan? Sí, mejor, gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Mariana por la excelente presentación y además agradecer al equipo de la OPC, Diego Vega, un agradecimiento especial que nos han permitido que por segunda vez tengamos un simposio en este lindo recinto y acogedor además, que nos permite llegar a ustedes y mostrar a una entidad joven. El Instituto Peruano de Derecho Educativo es una entidad muy joven que pretende formar parte del sistema de educación superior. Y permítame, antes de entrar al tema de materia del asunto esta tarde, que es el tema de la ley universitaria, las modificaciones, quisiera tomarme 6 minutitos en presentarles un poco lo que hemos estado trabajando con el instituto. Realmente estamos haciendo cosas muy interesantes. Hay un equipo de abogados expertos que estamos respirando todo el tiempo materia normativa educativa. Y quisiera, Martín, por favor, te rogaría que pasemos un primer video. Este video es un video que refleja lo que estamos haciendo como soporte jurídico ya a nivel latinoamericano, de redes latinoamericanas. Ustedes van a ver un video del presidente de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y presidente del Consejo de Rectores Privados de Argentina, que se está refiriendo un poquito al trabajo que venimos haciendo en materia jurídico-educativa. Por favor, Martín. Un saludo cordial a los colegas peruanos que coordina el doctor Luis Lescano y también mi agradecimiento a los colegas brasileros que coordina mi colega José Roberto Kovac, para que ambas áreas dedicadas al estudio de los marcos regulatorios jurídicos de la educación superior en general y de la iniciativa privada en particular, puedan culminar sus trabajos de un modo inteligente, pensando en la América Latina y el Caribe y asistiendo a nuestra red Real CUP técnicamente en sus próximas etapas. Un saludo y deseo de éxito técnico e institucional. Mi mensaje de cierre es estrecharlos en un fuerte abrazo, pedirles inteligencia y ayuda para que nuestra red se proyecte, comprender que el derecho, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales y los jueces nacionales que están para preservar la vigencia de la ley, debe ser ejercido de una manera constructiva por nuestras universidades en sus relaciones bilaterales, trilaterales, multilaterales y en sus relaciones con el Estado y los organismos plurinacionales. Lo que acuerden el 19 y el 25 de octubre, tanto en San Pablo como en Lima, va a ser un aporte importante que agradecería lo pudiéramos circularizar para ir incorporando nuevas visiones por parte de las distintas asociaciones de universidades que integran la red. Ese equipo bilateral que se ha conformado entre abogados expertos brasileños y el Instituto Peruano de Derecho Educativo permitió
que la semana pasada estuviésemos visitando Sao Paulo y firmamos un convenio con la Asociación Brasileira de Derecho Educacional. En realidad, hablar de Brasil es hablar de otras ligas, de otras dimensiones. Van a ver ustedes luego las cifras, de manera que va a ser de mucha ayuda eso. Y con relación a ese tema quisiera que vean ustedes un video justamente tomado en Brasil el jueves de la semana pasada, hace menos de una semana. Adelante, por favor. Quem dera que tenhamos, talvez, no Brasil, o Ministério da Educação, que seja eliminado do nosso. Dizem no Brasil que a melhor notícia que nós teríamos no nosso país seria a notícia que acabou o Ministério da Educação. Seria essa grande notícia para nós avançarmos em ter muita coisa na educação brasileira. Então, vamos fazer a explanação. Bom, o Dr. Luiz Lescano Saenz é o presidente do Instituto Peruano de Direito Educativo, vou falar em português, tá? E trata-se de um convênio marco de colaboração educativa institucional que está sendo celebrado entre a ABRAD e o Instituto. O objetivo é a troca de informações, assessoria e experiências com relação ao direito dos dois países, né? Especialmente no âmbito das instituições de ensino. Eu vejo como um convênio e uma parceria extremamente importante. Acho que vamos trocar aí experiências. Como o Dr. Luiz me falou hoje, o Peru está passando por grandes transformações na campanha de legislação educacional e, pelo pouco que eu conversei com ele, nós temos também muito a aprender com isso. Então, acho que só temos a agradecer e estamos aí para trocar todas as experiências. Parabéns. As 3 dias e... Continua aí, Quero renovar meu agradecimento, né, ao Luiz, à esposa. Eles estiveram aqui, eu estive primeiro lá em Lima, mas depois eles estiveram aqui no evento do semestre sobre políticas públicas na educação, e quem tiver interesse, esse material está aqui, né? E naquela oportunidade eu até falei com o Luiz da importância de se tentar fazer essa integração. Eu sou aqui aquele cara que está tentando olhar a esposa e o marido e tentando juntar, né? Então eu vim aqui com esse objetivo de estreitar essa relação e fico muito feliz que nesse momento isso seja tangibilizado com uma assinatura de documento. A gente sabe que documento vale só por assina. O que vale mesmo é a sua concretização, e assim que a gente espera que os frutos ocorram nessa aliança da ABRAD e do Instituto. Buenas tardes. En realidad, detrás de este convenio hay todavía objetivos mayores. En agosto, cuando estuve en Sao Paulo, se consolidó la red de asociaciones de universidades privadas en Latinoamérica. Brasil, a través de semestre, se integró a esta red de asociaciones. Nosotros, desde el Instituto Peruano de Derecho Educativo, y ahora con este convenio con la Asociación Brasilera de Derecho Educacional, vamos a constituir el soporte jurídico para esta red de asociaciones, que además, como decía al comienzo, tiene un propósito muy importante, porque esta red, en el año 2018, en Córdoba, Argentina, va a expresar, esta red de asociaciones, cuáles son los propósitos y cuáles son las políticas que deben establecerse en todos los países latinoamericanos, que va a formar parte luego de las recomendaciones que se van a hacer en la UNESCO en el año 2019 y que van a ser recomendaciones para todos los países de Latinoamérica. De manera de que este convenio, a través de estas dos asociaciones, van a significar una consolidación de equipos brasileños y peruanos para que le den soporte a estos propósitos mayores en beneficio de Latinoamérica. Muchas gracias.
como pueden apreciar, estamos caminando rápido en ese tema y estamos contentos con lo que estamos haciendo a pesar de nuestra poca edad. Compartiendo esto, entro ya al tema que nos ocupa. Yo debo comenzar por decir que las modificaciones a la ley universitaria son temas que en realidad están siendo solicitadas por todos los actores. Yo creo que discutir si se debe o no modificar la ley, creo que es un tema ocioso. La ley tiene que ser modificada de todas maneras. Los han dicho los principales actores del sistema universitario, y lo que intentamos hacer acá es identificar aquellos artículos, hemos identificado más de una treintena, pero no vamos a referir solo a 14, aquellos artículos que creemos que deben de discutirse y que creemos que deben de ser modificados o por lo menos debatidos, discutidos. Pero para identificar estos artículos hemos hecho un trabajo previo que queremos compartir con ustedes. Ese trabajo previo está enfocado en la realidad, en la situación en la que nos encontramos como educación superior universitaria a nivel de país. ¿Cómo estamos? Y para saber cómo estamos tenemos que ver en qué posición nos encontramos frente al mundo global y frente a Latinoamérica. Y a partir de allí extraer unas tendencias y conclusiones. Martín, por favor. Nosotros por eso es que antes de identificar estos artículos hemos indagado un poco acerca de la situación actual global de la educación superior, hemos hecho un estudio de derecho educativo comparado y hemos extraído algunas tendencias y conclusiones. Adelante. Respecto de la situación global de la educación superior, hay unas imágenes que las vamos a apreciar a continuación. Martín, por favor. Estas imágenes, aunque no se pueden leer, a mí estas imágenes que ustedes van a ver, la verdad que me encantan muchísimo, porque tienen muchísima información, bastante información, que tiene sustento en un reporte de la UNESCO. Esta es información de la UNESCO que pudimos conseguir en febrero de este año en Roma. Por eso es que la imagen está en italiano. Ahora van a ver otras imágenes un poco más reducidas que nos va a permitir apreciar bien cuál es la situación nuestra, pero de esta primera imagen yo quisiera extraer referirme a dos temas muy interesantes. Primero, que al día de hoy existen jóvenes estudiando en la universidad o en los institutos que llegan a los 200 millones. Hoy día tenemos en el mundo 200 millones de estudiantes universitarios y de institutos, y se calcula que dentro de 8 años, para el año 2025, vamos a llegar a 260 millones, 60 millones más. Quiero también de este cuadro extraer lo que está un poco arriba en horizontal respecto de las universidades líderes en el planeta. Ustedes van a poder apreciar que están las universidades norteamericanas y las del Reino Unido, las famosas universidades Oxford, Cambridge, Stanford, Massachusetts, Harvard, etcétera, etcétera, todas universidades ubicadas en el hemisferio norte. Estados Unidos y Reino Unido, hay una de Suiza. El siguiente cuadro, perdón, el anterior, me olvidaba de algo. En este cuadro hay 4 aspectos sobre los cuales la UNESCO trabajó. El de la crescita, la spesa, la ricerca científica y el aspecto internacional. Es decir, el crecimiento de la educación superior, los gastos necesarios para la educación superior, la investigación científica y la internacionalización en la educación superior. Ahora sí, el siguiente cuadro. En este cuadro ya se puede apreciar mejor los 2 primeros aspectos, el del crecimiento, la crescita, y el de los gastos que hay a nivel global, a nivel mundial. En el año 96, solamente el 14% de muchachos, de jóvenes, en edad de estudiar para la universidad, edad universitaria, llegaban al 14%. La matrícula era del 14%. Al día de hoy llega al 32%. El Perú está más o menos por el 37% de tasa de matrícula. En el año 96 solamente habían 5 países en el mundo que tenían jóvenes estudiantes que iban a la universidad y que su matrícula superaba el 50%. Al día de hoy ya son más de 54 países que superan ese porcentaje del 50%. Es un crecimiento potencial, un crecimiento notorio. Al día de hoy, algo más de 4 millones de estudiantes están estudiando en el extranjero.
para el 2025 deben superar ya los 8 millones. Noten ustedes que la UNESCO parte del año 96 y en realidad hay mucha información que se da a partir del año 96 y la comparan con la actualidad. Aunque la UNESCO no lo dice, yo tengo una impresión, yo tengo una hipótesis sobre esto. Ocurre que en el año 95 el Banco Mundial dio unas recomendaciones a nivel general y las recomendaciones se avanzaban básicamente en dos aspectos. Uno, que la educación pública había fracasado en Latinoamérica y que por tanto se requería de mayor acceso. Hay un tema de acceso y calidad que lo podemos ver después, un tema de mayor acceso y que ese acceso se tenía que dar con la intervención de la iniciativa privada. A partir de allí se produce un crecimiento notorio. No es un crecimiento solamente en el Perú o en Latinoamérica, como ustedes pueden apreciar, es un crecimiento de la educación superior a nivel global. Esa es una tendencia. Con relación a los gastos, tenemos la información de la UNESCO, que en la OCDE, los países OCDE tienen una media de 1.3% de gastos que dedican a la educación superior universitaria, 1.3%, y que en cambio los gastos promedios que Estados Unidos realiza llegan al 2.7%. Repito, solo educación superior universitaria. Actualmente hay más de 1.200 millones de dólares que se utilizan para financiar estudios de educación superior universitaria. Estos 1.200 millones ya han superado aquellos otros préstamos, por ejemplo, para la adquisición de automóviles. En el año 2014, los estudiantes que frecuentaban cursos MOOC online, en el año 2014, hace muy poco en realidad, llegaban a los 7 millones. Hoy día, esos cursos telemáticos MOOC ya están siendo utilizados por 14 millones en menos de 3 años. 14 millones. Siguiente, por favor. En cuanto a la investigación, nosotros tenemos hoy día 7.8 millones de investigadores universitarios, más del 21% de lo que teníamos en el año 2007. Los líderes de la investigación son Europa, que tiene un 22% de investigadores en el mundo, China con el 19.1% y Estados Unidos con el 16.7%. La Unión Europea lidera la clasificación de publicaciones universitarias con el 34% de publicaciones y Estados Unidos en segundo lugar con el 25%. Es importante también saber que el crecimiento del año 2008 al año 2014 de autores europeos ha subido en 13.8% en cuanto a publicaciones, de autores africanos al 60.1% y de los árabes más del 109% en publicaciones. En el aspecto de la internacionalización, debemos saber que en Taiwán, en China, el 93.9%, prácticamente el 94% de los estudios en esa universidad se hacen en colaboración con otras universidades del mundo. Arabia Saudita tiene en este momento 5.600 doctorandos que están en el extranjero y 5.200 doctorandos que están estudiando en la propia Arabia Saudita. En cuanto a doctorados internacionales, los Estados Unidos tienen el 40.1%, el Reino Unido 10.8% y Francia 8.3%. Siguiente cuadro, por favor. En los cuadros anteriores, como pueden haber apreciado, Latinoamérica no ha estado presente, ningún país ha estado presente en Latinoamérica. Este cuadro, esa es nuestra liga, esta es la Copa Perú, nuestra. Y en esta Copa Perú aparecen datos que hemos tomado, primero del ranking QS del 2016, que es el ranking Cocarelli-Simons, una firma del Reino Unido, y además datos del Banco Mundial. En el ranking se consideran 46 países de Latinoamérica y podemos apreciar que en el ranking Brasil ha colocado a 4 universidades dentro de las top 10. De las 10 mejores universidades, Brasil, con Sao Paulo a la cabeza, está en el ranking. Chile tiene 2 universidades, debo decir que Chile ha sido desplazado del primer lugar desde el año pasado por Sao Paulo, pero sigue teniendo 2 universidades dentro de las top 10.
México tiene 2 universidades, la Autónoma y Tecnológico de Monterrey, y Colombia tiene 2 universidades. Nosotros no estamos en este ranking. Nosotros tenemos con México, con Colombia y con Chile, justamente a las orillas del Pacífico, tenemos la famosa Alianza del Pacífico. Es una alianza del Pacífico que en nuestra opinión está haciéndole mucho bien al Perú, porque estamos justamente con países que ya, además de México y Chile, que ya están en la OCDE, Colombia está a un paso por entrar a la OCDE. Nosotros queremos entrar en el año 2021 a la OCDE. Nos está haciendo mucho bien alinearnos con esos países, inclusive en materia educativa, pero nosotros no estamos apareciendo tampoco en estos rankings. Fíjense que también en Latinoamérica el crecimiento es exponencial. Al año 2017, en Latinoamérica tenemos 20 millones de estudiantes estudiando en la educación superior. Exactamente el 10% de los estudiantes que hay a nivel mundial. 20 millones están en Latinoamérica. Tenemos en Latinoamérica 10.000 instituciones de educación superior. 10.000. Y 60.000 programas que se están brindando por las instituciones de educación superior. Pueden apreciar que del año 2000 al 2017, en esos 17 años, se crearon 2.300 instituciones nuevas. Esto me hace acordar un poco a la moratoria que existe en el Perú y que acaba en diciembre, y que todavía no hay ningún proyecto de ley si es que la moratoria va a continuar o no va a continuar, pero es un tema aparte. Del año 2000 al 2017, la mitad de los programas en estos 17 años se han creado en Latinoamérica, 30.000 de los 60.000 existentes. El crecimiento, la tasa bruta de matrícula, se aprecia con mucha claridad en el cuadro de la derecha a la mitad. En el año 1991 teníamos un 17% de tasa de matrícula, al 2000 subimos al 21%, al 2014 al 40%, y en el cuadro de arriba ya tenemos información al 2013, donde estamos llegando al 43%. Nosotros estamos, repito, en el 36% todavía. Esa es la realidad, ese es el cuadro global y el cuadro de Latinoamérica, donde poco o nada se dice de Perú. Esa es la situación nuestra en estos momentos. Sobre esa base, nosotros además hicimos un trabajo sobre derecho educativo. Hicimos una comparación de los distintos países en relación a las tendencias. Crecimiento de la educación superior definitivamente es una tendencia. Trabajamos en los marcos regulatorios en cuanto a licenciamiento y acreditación, y además nos pareció muy interesante el tema de la internacionalización. Y llegamos a las siguientes conclusiones. Siguiente, Martín, por favor. La primera conclusión a la que llegamos es que el crecimiento de la educación superior en Latinoamérica, especialmente la privada, es un hecho incontrastable y continuará en desarrollo. El bajo nivel de acceso y de cobertura educativa actual permitirá un mayor crecimiento mediante el uso de la educación a distancia. Esto tiene mucho que ver con un artículo de la ley que habla de la educación a distancia y la semipresencialidad, y que lo vamos a ver rápidamente en los próximos cuadros. Segunda conclusión, el prestigio de las instituciones educativas públicas ha decrecido. Lamentablemente ha decrecido. Y yo lo digo además con un especial pesar, porque mi alma mater es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero esa es la realidad. En la gran mayoría de países latinoamericanos se enfrentan serios problemas de gestión, presupuesto y financiamiento. Octubre del 2017, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Ingeniería. Pronunciamientos. Las universidades públicas del país, a las cuales no se les asigna recursos presupuestales suficientes para el mantenimiento de sus laboratorios y desarrollo académico y de investigación. Inclusive para el próximo año el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto el mismo presupuesto de operación de todos los años y una reducción en la asignación de proyectos de inversión del 40%. Universidad Nacional de Ingeniería. En el caso de las universidades públicas que dependen económicamente del Estado, el proceso de licenciamiento tiene que ser paralelo al otorgamiento de los recursos necesarios. Esto es evidente.
la universidad pública tiene todo un rollo, y disculpen la expresión, un rollo que tiene que ver con el tema del presupuesto y con el tema de financiamiento. Uno de los grandes reclamos de las universidades públicas para poder licenciarse y para poder acreditarse es dinero para poder cumplir con las condiciones básicas de calidad y con los estándares del CINEACE. Tercera conclusión, los sistemas de licenciamiento y acreditación de la calidad educativa deben desarrollarse sostenidamente y de manera técnica independiente. Aún son incipientes en muchas partes de Latinoamérica. Y en el Perú, disculpen la expresión, son aún más incipientes. El sistema de licenciamiento tiene algo más de 3 años, el sistema de acreditación acaba de cumplir 10 años, estamos gateando en esos sistemas y encima con los problemas que están ocurriendo con el tema del licenciamiento, que bueno, los vamos a ver luego, y en donde necesitamos efectivamente, como se indica en esta conclusión, que se desarrollen sostenidamente. Siguiente, Martín, por favor. Se requieren, por tanto, políticas nacionales prioritarias acompañadas de fondos públicos importantes y de marcos regulatorios claros y uniformes que promuevan el sistema educativo superior en su conjunto. Dada la cada vez mayor presencia de la educación superior privada en los sistemas educativos de Latinoamérica, los estados deben preocuparse por fijar legislaciones que fomenten y garanticen la calidad de los servicios educativos privados y al mismo tiempo eviten desincentivos que los desalienten. El fomento de la integración regional, finalmente, con procedimientos migratorios sencillos y órganos ad hoc que uniformicen el contenido de los programas educativos y que promuevan convenios sobre el reconocimiento de títulos, aumentará significativamente la internacionalización de los sistemas educativos de Latinoamérica. Hecho este trabajo con estas conclusiones, vamos a presentar ahora sí cuáles son las modificaciones a la ley que nosotros consideramos deben de discutirse por lo menos. Martín, el primer artículo de la ley, el que se refiere al objeto de la ley, para nosotros es muy importante. Tal como está en este momento, lo que se dice la ley en este primer artículo es que tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades. En realidad, ahí estamos hablando, cuando hablamos de funcionamiento, supervisión y cierre, estamos hablando de atribuciones que la ley le ha dado a la SUNEDU. Creemos nosotros que todo eso debe reposar en un principio de legalidad. Creemos que debe aparecer en la misma ley que todo esto tiene que hacerse con sujeción al principio de legalidad. Yo soy de los que sostienen que hay en los procesos de licenciamiento, hay temas que no están haciéndose bajo el principio de legalidad. Yo soy de los que sostienen que cuando se están haciendo todos estos procesos de licenciamiento no se está respetando una norma obligatoria para todo el sector público que señala que el principio de legalidad y todos los procedimientos que tienen que cumplir los administrados tienen que pasar compendiarse y pasar por el TUPA y tienen que ser aprobados por decreto supremo. SUNEDU no tiene esa aprobación. En el mismo artículo se le asigna al Ministerio de Educación un rol rector para la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior y un rol rector para los sistemas de información. Nosotros sostenemos que el rol rector por mandato constitucional no se le asigna al Ministerio de Educación. El rol rector se le asigna al Estado. El Estado no es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, podemos convenir, que sea la autoridad central que pueda articular como ente rector, pero la rectoría debe estar en manos del Estado, donde participa, además del Ministerio de Educación, la sociedad civil y otros órganos, otros poderes que pertenecen al Estado. Por eso que es importante que se sepa que constitucionalmente el artículo 16 dice con claridad lo siguiente: el Estado coordina la política educativa. Dice coordina, no dice la establece, no dice la fija, dice la coordina. Y la coordinación se tiene que hacer con otras entes, con otras instituciones. Por eso es que es el Estado el rector. El Estado formula los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos. Formula lineamientos generales, no dice formula lineamientos específicos, dice generales. Así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación superior, condiciones básicas de calidad. Que quede, por favor, el mensaje, por lo menos de parte nuestra,
que la rectoría no recae en el Ministerio de Educación. La rectoría, por mandato constitucional, podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero la Constitución nos dice que la rectoría es del Estado. Adelante, por favor. El artículo 11 también nos parece que tiene que haber una precisión en cuanto a transparencia de las universidades. Creemos que el TUPA, que es un texto que siempre se ha aplicado para el sector público, al igual que se ha regulado en la ley de institutos, el TUPA debe solamente solicitarse solamente a las universidades públicas, no a las universidades privadas. Entendemos que este tema sería uno de los artículos que podrían tener una aceptación de parte de la autoridad. Igualmente, en lo que se refiere a transparencia y a la obligación de señalar en los portales institucionales de las universidades remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a la universidad, creemos que allí se topa con dos aspectos que nos parecen importantes, porque se refieren a que estas publicaciones tienen que hacerse de acuerdo a la normativa aplicable. No existe normativa aplicable que regule esto, no lo hay en el sistema legal peruano. Y además, esto choca frontalmente con la Ley de Protección de Datos Personales, que dispone que sean las propias personas que autoricen a que se publique o que se difunda todo lo relacionado con los datos personales de cada uno de ellos. Creemos que esto también debe modificarse. Adelante, por favor, con el siguiente. Licenciamiento. El artículo 13 de la ley universitaria señala que la autorización otorgada mediante licenciamiento por la SUNEDU es temporal, renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 años. Ya lo hemos discutido, acá hay posiciones, digamos, en pro y en contra. Yo sostengo que el licenciamiento debe ser definitivo por las siguientes razones. Como ustedes saben, el licenciamiento implica cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Efectivamente, las condiciones básicas de calidad no son condiciones estáticas. Debo señalar que existen algunos actores importantes. El ex viceministro Flavio Figallo, muy inteligente además en todos estos temas, él es de los que sostienen que el licenciamiento debe ser temporal porque señala dos cosas. Él dice, las condiciones básicas de calidad no son estáticas. Y como no son estáticas, entonces, en un momento determinado, las condiciones básicas de calidad se van a aplicar a unas universidades, aquellas que pasen por el licenciamiento, pero luego, como las condiciones básicas de calidad van a tener que ser modificadas porque son dinámicas, en otro momento posterior van a entrar otras universidades y van a ser medidas con unas condiciones básicas de calidad diferentes. Y concluye, por tanto, no es justo, esa es la palabra que utiliza en su artículo, no es justo que unas universidades pasen condiciones básicas de calidad y se licencien con estas y otras con unas más exigentes en otro momento. Yo lo que sostengo frente a a esa argumentación es que, para comenzar, efectivamente todo es dinámico, nada es estático, incluyendo las condiciones básicas de calidad. Las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU las conocemos muchos y tienen que ser unas condiciones básicas de calidad que por lo menos tengan un tiempo. En la situación en la que está el sistema de licenciamiento en este momento, es una situación en la que lo que tiene que promoverse es el licenciamiento o no, porque yo creo que hay algunas que no van a licenciarse, que no reúnen condiciones, las famosas universidades de garaje. Yo creo que esas no deben entrar o seguir en el mercado. Y están en el mercado porque el Estado además las autorizó, ojo, no están porque simplemente colocaron un establecimiento y comenzaron a hacer actividad educativa. El Estado las autorizó. Ahí hay un tema estatal que el Estado propio debe corregir. Lo que yo digo es que, efectivamente, las condiciones básicas de calidad no son estáticas, pero al obtener yo mi licencia de funcionamiento, mi licencia de autorización, ya he cumplido condiciones básicas de calidad. Ya estoy autorizado para hacer actividad educativa. Lo que viene después es mejoramiento de la calidad educativa. Y eso es un tema de CINEACE. Eso es un tema de acreditación, eso ya no es un tema de licenciamiento. Por eso es que sostenemos que el licenciamiento debe ser definitivo y a partir del licenciamiento definitivo tener un sistema de acreditación fortalecido.
Luego el licenciamiento, por tanto, el enfoque debe estar pues en la supervisión a cargo de SUNEDU y debe estar en la acreditación. Además tenemos efectos colaterales. Una universidad que tiene, la mayoría de universidades que se han licenciado, entiendo que ya llegan a 20, la mayoría han sido licenciadas por 6 años. Y una de las condiciones básicas de calidad es infraestructura. O sea, si yo necesito tener una buena infraestructura, probablemente tendré que tener apalancamiento financiero. Y no hay apalancamiento financiero por 6 años, o 5 años, o 4 años. Los apalancamientos financieros de inmuebles, de estructuras importantes, son apalancamientos por 10 o 15 años, como son para las casas del ciudadano común y corriente. ¿Qué entidad bancaria me va a dar un apalancamiento financiero por un plazo mayor a 6 años si mi licenciamiento es solamente de 6 años? O sea, hasta esa clase de problemas nos presentamos con un licenciamiento que es temporal. Además, creo que el orden de las cosas es ese. Me licencian, yo no he obtenido mi título de abogado para que luego me digan, luego tienes que, cierto, yo tengo que probablemente hacer otros cursos, hacer maestrías, hacer doctorados, pero yo tengo un título de abogado que lo he conseguido. No puedo estar yo otra vez pasando por lo mismo para obtener el título de abogado, dejo de serlo. Me están dando un licenciamiento en donde soy universidad solo por 6 años. Después no sé lo que va a pasar, por lo menos no lo sé en teoría, porque el licenciamiento es solo por 6 años. Y además un añadido. En el Estado, lamentablemente, licenciamiento, relicenciamiento, ¿qué implica? Implica más burocracia. Más burocracia con un órgano nuevo y con gente nueva, que naturalmente comete errores. Y la mayor burocracia en el Estado, ¿a dónde nos conduce? A corrupción, pues. Eso conduce a corrupción. Entonces, por todo eso, yo sostengo que el licenciamiento tiene que ser definitivo y darle la importancia a lo que viene luego, que es el sistema de la acreditación a cargo del CINEASE. Adelante. Este artículo, el 17, es un artículo que tiene que ver con el Consejo Directivo de la SUNEDU, y es un tema que en realidad lo hemos visto en distintos escenarios y trae una serie de implicancias. En todo caso, la fórmula que nosotros presentamos para conformar al Consejo Directivo de la SUNEDU sobre la base de lo que ha ocurrido, sobre la base de la realidad, de lo que ha pasado hasta este momento con la SUNEDU y con toda la problemática que hemos advertido, creemos que puede estar conformado por 9 miembros, un superintendente que lo presida, un representante del Ministerio de Educación, 4 representantes de las universidades, 2 designados por las públicas, 1 por las privadas asociativas y 1 por las privadas societarias, un representante del CONCITEC, un representante del CINEASE. Debo decir que la representación del CINEASE la propusimos nosotros en una reunión que tuvimos con el ministro, que fue muy bien recibida. ¿Y por qué? Porque entre las condiciones o los estándares entre la SUNEDU y el CINEASE se presentaban algunas superposiciones, y consideramos que era importante que en el Consejo Directivo de la SUNEDU haya un representante del CINEASE y viceversa. Y por último, un representante de los gremios empresariales, la CONFIEP podría ser. Con relación a esta conformación, hay algunas voces, además, que con mucha argumentación señalan que el tema de la representación, por ejemplo, podría tener visos inconstitucionales, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, como ustedes saben, salió en noviembre de 2015 y que se pronunció sobre la ley universitaria. Anoche estuve revisando esa sentencia, y en esa sentencia se decía lo contrario. Se decía que justamente no hay ningún inconveniente en que los miembros del Consejo Directivo puedan tener representación o que puedan representar a actores del sistema universitario. De manera de que por allí yo no le veo ningún problema, sin embargo, igualmente este es un tema para discusión. Lo de los gremios de empleadores creemos que debe aparecer, porque ya es inminente que haya un empate entre la educación y el empresario, entre la educación y justamente los gremios a donde van a ser recibidos los estudiantes. La participación de los gremios, tanto en la elaboración de los contenidos, es importante porque son finalmente los que van a requerir
a los técnicos o a los universitarios con contenidos que los empleadores están reclamando. Poco que va por allí la propuesta de que haya un representante de los empleadores. Por lo demás, Concitec, Ministerio de Educación, es claro que deberían de participar. Siguiente cuadro, por favor. Aquí, ahí ya, inclusive con relación al superintendente de la SUNEDU, ya hay pronunciamientos, han habido del propio Ministerio de Educación, antes y después. Yo con relación a esto les voy a contar una anécdota, y una anécdota que es personal además. En noviembre del año pasado tuvimos una reunión en la mañana en la SUNEDU y una reunión en la tarde con el Ministerio de Educación. ¿Y esa reunión para qué era? Era para ver modificaciones a la ley universitaria. La propia SUNEDU convocaba para ver modificaciones a la ley universitaria. Lo que le decía al comienzo, ya no hay que discutir si la modificación tiene que darse o no, tiene que darse. Lo que hay que discutir es qué articulado tiene que modificarse, no si se va a modificar o no. Y una convocatoria distinta, diferente, de parte del propio Ministro de Educación, y asistimos, también para modificar la ley universitaria. Y entre uno de los temas que se tocó fue este tema, el tema del superintendente y de la dependencia del Ministerio de Educación. Y en uno de los pasajes de ese momento de las conversaciones, un rector le pregunta al ministro, estamos ahora con el tema del licenciamiento, estamos abocados a toda la universidad para poder reunir las condiciones básicas de calidad, y me están llegando una serie de oficios de la Oficina de Supervisión, de la Dirección de Profesión de la SUNEDU, con documentación parecida. ¿No cree usted que lo saludable es que nos enfoquemos en el licenciamiento y paralelamente ya se vayan haciendo acciones de supervisión sin que detengan el licenciamiento? Y el ministro dijo, momentito, yo allí no me meto porque ese es un tema de la SUNEDU. Lo único que puedo hacer yo, textualmente, dijo el ministro Saber en ese momento, es despedir a la superintendente de la SUNEDU. Es decir, en una frase en la que se mostró con claridad la dependencia que hay entre la superintendente de la SUNEDU y el Ministerio de Educación. Nosotros creemos que esa dependencia no puede existir, porque la SUNEDU debe ser un ente técnico, un ente especializado, y no debe depender del Poder Ejecutivo. Por tanto, creemos que el superintendente, y esa es la propuesta concreta, que debe ser elegido por el Consejo, por el propio Consejo Directivo mediante concurso público, como ocurrió con el CNEACE. En CNEACE, recuerdo que al presidente lo designaban el propio Consejo Directivo. Además, debo decir que efectivamente, como estaba la ley del CNEACE, completamente autónoma de la entidad política, a diferencia de la SUNEDU, la presidenta del CNEACE no depende del poder político. Y cuando esto es notorio, cuando ocurrieron problemas entre el Ministerio de Educación y el CNEACE, el Ministro de Educación no pudo legalmente remover a la presidenta del CNEACE porque tenía una ley que la amparaba. Y consideramos que eso era saludable. Eso mismo que puede repetirse en el futuro, creemos que debe ocurrir con la SUNEDU. Porque eso es lo que pasa cuando hay una dependencia del Poder Ejecutivo. Adelante, por favor. En cuanto a creación de universidades, este es un tema de universidades públicas. Y en el artículo 26 se señala que la creación de estas universidades públicas se recrean mediante ley y las privadas por iniciativa de sus promotores. Creemos que en el caso de las universidades, en realidad, esta no es una propuesta nuestra exclusivamente, es una propuesta que la hemos recibido en otros escenarios, pero creemos que efectivamente en el caso de las universidades públicas se deben priorizar la creación de filiales de las existentes sobre la creación de las nuevas universidades públicas, y con las que no tenemos presupuesto, ¿para qué vamos a crear más? Reforcemos las que ya están, las importantes que ya están, ¿para qué vamos a crear más universidades públicas? Y que en el caso de proyectos de ley de creación de universidades públicas se debe contar no solamente con la opinión favorable del MEF, como es ahora, sino también el Minedu. Minedu tiene mucho que decir no puede estar excluida. El Ministerio de Educación tiene que decir algo, emitir alguna opinión, algo tendrá que decir con relación a la creación de nuevas universidades públicas. Siguiente, por favor. En el artículo 30, referido a la evaluación e incentivo de la calidad educativa, se señala en la ley universitaria actualmente que el crédito tributario por reinversión y otros beneficios que se establezcan se otorgan en mérito al cumplimiento de los procesos de acreditación. Es decir, condicionan la acreditación al crédito tributario por reinversión. Este artículo,
que condiciona no se repite en la ley de institutos, que es posterior. En la ley de institutos no hay ningún condicionamiento de realizar acreditación para poder acceder al crédito tributario por reinversión. Pero además de eso, no debemos olvidar que el artículo 19 de la Constitución establece que la actividad educativa realizada por universidades e institutos está inafecta de impuestos. No habla de exoneración de impuestos, habla de inafectación de impuestos. Por eso es que cuando he visto algunos pronunciamientos de universidades públicas que dicen que, como reclaman recursos, el dinero del producto de las exoneraciones que se darán a las privadas de ir a las públicas, es un tremendo error técnico-jurídico, porque no hay exoneración para las universidades y por los institutos, hay inafectación. Cierto es, podemos discutir si la actividad educativa debe estar o no inafecta, podemos discutirlo, pero no es el caso. El caso es que el artículo 19 habla de inafectación, y cuando habla de inafectación habla que no se aplican impuestos ni directos ni indirectos. Pero no solamente eso, dice en cuanto al tema tributario, en la Constitución, en el mismo artículo 19, al final del 19, ¿qué cosa es lo que dice? Dice que aquellas universidades que arrojan utilidades, por tanto, se refiere a las societarias, están afectas a impuestos. O sea, a pesar de la inafectación, aquellas que arrojan utilidades están inafectas de impuestos, por tanto pagan impuestos. Entonces, decir que hay una exoneración es una falsedad total. Hay una inafectación y está en el artículo 19, pueden apreciarlo. Creemos que al igual que la ley de institutos, por tanto, en el artículo 30, en lugar del primer párrafo que condiciona el proceso de acreditación, debe indicarse que más bien la acreditación debe ser considerada como un indicador importante para acceder a fondos concursables, para becas de estudio y para becas de investigación. No amarrarlo a un tema tributario que está claro en la Constitución, sino amarrarlo a un tema de acreditación, porque creemos que con la acreditación está efectivamente la mejora continua de la calidad. Adelante. El artículo 39 se refiere al régimen de estudios y creemos que allí comete un grave error la actual ley al señalar que en el régimen de estudios se establece bajo el sistema semestral. En la ley universitaria se piensa que los ciclos deben tener 6 meses. El programa una duración de 5 años y máximo 2 semestres académicos por año. O sea, en la concepción de la ley, el tema del tiempo es vital, es importante. Y la ley universitaria y la ley de institutos, y además que se elaboraron para que se empalmen una con otra, para que haya un tránsito, lo que importa es el cumplimiento de créditos, que finalmente son horas. Entonces, yo debo interesarme, no por señalar que va a ser un sistema semestral, sino yo lo pondríamos como ciclos, y que además la duración no debe estar en función a los 5 años o los 2 semestres, debe estar en función al cumplimiento de créditos. ¿Eso a dónde me lleva? A la posibilidad de que en un año no tenga 2 ciclos, pueda tener un tercer ciclo, perfectamente posible, un tercer ciclo, y pueda avanzar en los estudios. Entonces, esa es un poco la argumentación que tenemos para poder cambiar este artículo 39. La siguiente, por favor. 47, educación a distancia. Los estudios de pregrado de educación a distancia, de acuerdo a la actual ley, no pueden superar el 50% de créditos. Allí estamos seguros, estamos convencidos que estamos legislando para el pasado. Colombia, Chile, México ya han superado este tema. Sugerimos indicar que los estudios de pregrado no deben ser dictados exclusivamente bajo educación a distancia. Pregrado, posgrado, no necesariamente bajo educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia, bien controlada por supuesto, y con condiciones de calidad, permite inclusión educativa de provincias alejadas. Que los discapacitados también puedan acceder a la educación a menor costo. Y además, el artículo 27 de la Ley General de Educación señala que la educación a distancia complementa o reemplaza la presencial. Cuando dice reemplaza, dice la sustituye. O sea, se establece la posibilidad precisamente de que la educación a distancia no tenga ese límite del 50% como está en la ley. Creemos que eso es muy importante si es que queremos avanzar. Fíjense, nosotros en el sistema de educación superior tenemos, grosso modo, 1.200.000 en la universidad, 300, 400 en institutos, no llegamos al 1.500.000, 1.400.000.
Esa cifra, 1.400.000, son las que tiene en este momento Brasil estudiando educación a distancia. Esa misma cifra. Porque la ley se los permite. ¿Dónde tenemos que concentrarnos? En controlar que la educación a distancia sea de calidad. Y hay mecanismos para eso. Esos mecanismos están implementados en otros países. Debemos eliminar ese porcentaje y abrir la posibilidad de crecer como país. Adelante. El artículo 58, Consejo Universitario, gestión y dirección de la universidad. Probablemente lo que yo sostenga en este momento no les guste a muchísimos, pero creo que tengo la obligación de decirlo. Y porque además este fue un logro de la reforma de Córdoba en su momento, donde se participan docentes, participan estudiantes en la gestión de la universidad. Pero, y además yo he estado en San Marcos y he conocido lo que es el famoso tercio estudiantil. Lo he conocido, lo he vivido. Un tercio de miembros del Consejo Universitario es tercio estudiantil. Los que conforman el Consejo Universitario, es decir, el Consejo que gestiona y dirige la universidad, estos en la universidad privada, con el tipo de gestión que tienen, requiere por lo menos de la tercera parte de estudiantes. ¿Alguien en esta sala puede decirme con fundamento que los estudiantes que están en tránsito, que están recién adquiriendo conocimiento, que ni siquiera saben si van a seguir en la carrera, va a tener capacidad para cogestionar una universidad? ¿Creen ustedes que eso es lógico? Eso debe desaparecer. Esa es una de las grandes diferencias entre gestionar una universidad pública y gestionar una universidad privada que se rige por principios del management empresarial, donde hay un directorio de especialistas que saben qué cosa es dirigir una universidad. Y ahí, les aseguro, no hay un estudiante que esté recién comenzando y a hacer estudios. Para mí ese es un gran error. Es un tema, cierto, es un tema político, complicado para el Estado, pero técnicamente, y creemos que eso debería de cambiar. Hay un interés superior del estudiante. ¿Por qué vamos a asignarle responsabilidades, además prematuras, al estudiante? Adelante. El artículo 83 también creemos que debe ser un artículo para cambiarse, referido a la admisión y promoción de la carrera docente. Se dice que para ser profesor principal se requiere grado de doctor con estudios presenciales. Es decir, se exigen estudios presenciales. Eso es un absurdo. Si el artículo 47 permite que la maestría y el doctorado se realicen bajo la modalidad de educación a distancia, aunque no exclusivamente, pero si se permite, ¿por qué voy a exigir yo estudios presenciales? ¿Por qué regulo en la ley la posibilidad de hacer estudios presenciales y de educación a distancia, aún con el 50% como límite, y voy a decir que yo requiero estudios presenciales? Al decir que requiero estudios presenciales, ¿para qué estoy legislando entonces educación a distancia? Eso tiene que eliminarse. Es absurdo, no tiene sustento. En el artículo 83, también en la última parte, se refiere al 25% de docentes que deben ser a tiempo completo. Este es un tema, además, que nosotros en algún momento, acercándonos a la SUNEDU, lo conversamos con la SUNEDU. Efectivamente, la ley habla de que tiene que ser el cálculo sobre la totalidad de docentes. Otra vez, lo que interesa son los créditos. Por eso que creemos que ese porcentaje no debe estar en función a los docentes, que pueden cambiar de acuerdo a la dimensión de la universidad o al perfil que tiene la universidad. No es un cálculo, no es una base válida. Sí nos parece una base válida el tema de créditos. Creemos que eso debe estar en función de las horas programadas. Y ojo, esto de estar en función de las horas programadas lo fijó la propia SUNEDU en la exposición de motivos del modelo de licenciamiento. La propia SUNEDU, a pesar que la ley decía 25% de docente a tiempo completo, decía de que tenía que programarse en función de las horas programadas, ese 25%. La misma SUNEDU consideraba que ese era un argumento al que estamos exponiendo válido y creemos que debe ser cambiado también. Adelante. El artículo 84, edad para el ejercicio de la docencia, creo que después de las últimas noticias, este es un artículo que ya prácticamente ya ha sido cambiado, no va a haber el límite de edad de 70 años para ejercer la docencia en las universidades públicas. Nos parece saludable y además nos parece que no tenía razón de ser que se aplica a las públicas y no a las privadas. En realidad no debe aplicarse ni a una ni a otra. Pero repito, creo que este es un artículo sobre el cual no debería haber ningún problema para que este sea modificado. Debe eliminarse, por tanto. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso de admisión,
señala el artículo 98 que se realiza por concurso público una vez por ciclo con un examen de conocimiento obligatorio y otras evaluaciones opcionales, ¿no? El artículo 8 de la ley universitaria señala que la autonomía universitaria académica implica que la propia universidad fije sus planes de estudio y las formas de ingreso y egreso de los estudiantes. Las formas de ingreso y egreso tienen que ver con el proceso de admisión. Dejemos que las universidades, en aplicación y en ejercicios de autonomía, fijen cómo hacen el proceso de admisión. Para las privadas no debería de haber mayor problema, quizá para las públicas podría complicarse, pero en todo caso lo que sostenemos desde el punto de vista jurídico es que debería de aplicarse para las públicas y las privadas en función de la autonomía académica asignada a las universidades. Además, en la ley de institutos está así. En la ley de institutos el proceso de admisión es de libertad para los institutos, por lo menos para los privados. Adelante. El 115 se refiere a la universidad privada. Dice el 115.1 que la promotora de la universidad se constituye con la finalidad exclusiva de promover solo una institución universitaria. Este artículo lo colocó alguien que tenía algunas ideas ahí medias trasnochadas, pero no puede obligarse, no puede impedirse, no puede prohibirse, se atenta contra la libre iniciativa privada, sobre todo considerando que el artículo 15 señala que toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas. Eso es libertad, libertad de empresa, libertad de educación. ¿Por qué me van a poner a mí el límite como promotora de tener solamente una universidad? ¿Por qué? ¿En qué razón de qué? Si lo que a mí me interesa como Estado es que esa universidad, sea de un promotor, sea de otro promotor, reúna las condiciones básicas de calidad. Ahí me tengo que enfocar en temas de cumplimiento de lo que realmente me interesa. ¿Por qué voy a chocar con la Constitución y voy a prohibir que solamente tenga una institución universitaria? ¿Esto pasa con institutos? No pasa. ¿Pasa con colegios? No pasa. ¿Por qué lo aplicamos en la universidad? Por favor. Bueno, concluir. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que esto sirva para el debate.